años. El ADN es la molécula orgánica que explica los múltiples orígenes y evoluciones de la vida. Esta manifestación básica y trascendente de la materia y de la energía es lo que permite que se implante o se desarrolle la vida. Recordamos ahora a Fred Hoyle, quien sostenía que la vida es una propiedad de la materia, y agregamos: la vida es tal vez la principal propiedad de la materia organizada. Y bien, esta materia organizada, que llamamos vida, está caracterizada por compuestos muy complejos de carbono, el elemento químico carbono, que es, podríamos decir, el elemento más importante, yo diría milagroso, casi mágico, que se instaló y evolucionó en los diferentes ambientes, macro y microambientes, adaptándose a la intensidad y frecuencia de los flujos de energía que en el fondo constituyen su principal sustento. Está caracterizada por compuestos muy complejos de carbono, que es el elemento milagroso, diríamos, y los compuestos de carbono que le llamamos vida, se adaptaron a los ciclos y a las medidas de tiempo, a la intensidad y frecuencia del flujo de energía. La superficie de un planeta iluminado por una estrella o por el Sol, que es una estrella, dentro de ciertos límites de distancia y exposición. Digo ciertos límites porque si las radiaciones solares son excesivas, por ejemplo debido a altas temperaturas, entonces la vida no puede funcionar. Hay un límite superior para el funcionamiento de los complejos, de los compuestos de carbono que llamamos vida. Cuando las radiaciones son suficientes pero no excesivas, entonces ahí se permite, digamos, y se alimenta la posibilidad de que la vida crezca y se desarrolle en la superficie de los planetas. En estos casos puede haber mucha energía disponible, los procesos biológicos se aceleran y los tiempos se acortan a años, a días o a horas. Es el caso de la superficie de la Tierra donde vivimos nosotros. Los procesos biológicos son rápidos y se miden en lapsos de tiempo muy cortos. A mayor distancia, las temperaturas bajan y pueden bajar demasiado, tanto que impiden la actividad de los organismos vivos en la superficie planetaria. Aunque pueden existir esporas u otras formas de vida latente, esperando la ocasión de germinar, la vida no puede funcionar si las temperaturas son, por ejemplo, de 180 grados bajo cero, 200 grados bajo cero. Pero en el interior de los planetas, por debajo de la superficie, pueden haber organismos que no dependan directamente de la energía del Sol y en lugares donde la temperatura no es tan baja ni tan alta y estén sometidos a procesos dentro de los materiales rocosos que constituyen las cortezas planetarias o equivalentes. Estos procesos son extremadamente largos. Los tiempos se alargan a decenas, cientos, miles de años, incluso más. Eso es lo que ocurre en el planeta Tierra en los ambientes subterráneos, continentales y suboceánicos. A varios cientos de metros e incluso kilómetros de profundidad, tanto los continentes como los sedimentos oceánicos tienen un escasísimo flujo energético que lleva a que se reproduzcan en periodos extremadamente largos, tan largos que son casi imposibles de medir. Son bacterias que viven en la profundidad que Thomas Gold denominaba, el geofísico austriaco, denominaba hipertermobacterias, que se alimentan de metano y otros hidrocarburos, oxidándolos, incrementando el porcentaje de carbono, y en los cuerpos planetarios pequeños, asteroides y cometas, estos microorganismos pueden quedar en estado de latencia o con procesos vitales que se pueden medir en cientos de miles o millones de años. Ese fenómeno sería lo que se ha dado a llamar la teoría de la panspermia, la presencia de vida en diferentes astros, asteroides, cometas, planetas, en circunstancias diferentes dependiendo de los
de los cuerpos de los que estemos hablando, de la energía que esté disponible, es la teoría de la panestermia. En la Tierra, las bacterias pueden tener ritmos vitales cientos de miles de veces más rápidos que lo que puede haber para las bacterias que se encuentran en profundidad. Porque los consumos de energía en la superficie pueden ser miles de millones de veces mayores que los consumos de energía que requieren las bacterias ultraprofundas de los sedimentos oceánicos. Esas se han medido de alguna manera y se puede decir que las bacterias que habitan, por ejemplo, la garganta humana, requieren aproximadamente 10 a la menos 10 vatios de energía para sobrevivir un día. Pero las ultraprofundas requieren 1000 millones de veces menos. Una bacteria ultraprofunda, para sobrevivir un día, requiere 10 a la menos 21 watts. Hay que olvidar que los cuerpos humanos necesitan 100 vatios o watts para sobrevivir. Y cuando decimos que una bacteria sobrevive con 10 a la menos 10 watts, quiere decir que es una bacteria. Nosotros estamos constituidos por miles de millones de células, incluyendo muchísimas bacterias que también están dentro nuestro. Todo eso lleva a 100 vatios o watts, que es lo que se considera, se evalúa para un ser humano promedio. Los organismos que viven en profundidad no utilizan la energía del sol, como las bacterias que viven en la superficie. Las bacterias que viven en la superficie utilizan directa o indirectamente la energía del sol. Para empezar, a través de la fotosíntesis, como las cianobacterias, o indirectamente a través de procesos de descomposición biológica y química o parasitaria, como el caso de los seres humanos. La fuente de energía de las bacterias del sur, la superficie del planeta, depende de los ciclos de variaciones diurnas y anuales, con periodos de tiempo muy rápidos a lo que los organismos han debido adaptarse. En la biosfera profunda, donde la situación es de una enorme estabilidad, hay un flujo de energía, pero es tan pequeño que solo permite que las bacterias se reproduzcan al cabo de muchos años. En los estudios que se han hecho, no se ha logrado observar la reproducción de estas bacterias. Estaban vivas, pero no se reproducían porque su ritmo está pensado o está adaptado a una extraordinaria estabilidad en las profundidades. Tanto las bacterias que habitan en los sedimentos de los fondos oceánicos como las que habitan en las profundidades de la corteza, que han sido identificadas en perforaciones y en minas, poseen una gran estabilidad. Y por lo tanto, la noción del tiempo, cuando uno las analiza, tiene que ser mirado de otra manera. Es en ese marco temporal y metabólico que hay que considerar las células, que hay que considerar el ADN de los animales y de las plantas y de los microorganismos. Y bueno, de eso vamos a hablar a continuación. Se sabe que los tejidos vivos emiten constantemente una cierta cantidad de ondas electromagnéticas, generalmente de intensidad muy débil. No sabemos con exactitud qué parte de la célula realiza estas emisiones, pero de acuerdo a ciertos indicios, lo más probable es que se trate del propio ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, que es la molécula orgánica por excelencia, está compuesto por una larguísima cadena helicoidal doble de bases. Una parte pequeña de esta cadena, alrededor de un 3%, contiene información genética que permite replicar células, tejidos y organismos o construir proteínas. El resto, a veces llamado irrespetuosamente ADN basura o junk DNA por algunos geneticistas, según Arby debería llamarse ADN misterio, está formado por repeticiones cíclicas de secuencias de bases que no parecen tener sentido.
Señala el propio Narby que es probable que estas larguísimas cadenas repetitivas, con una estructura molecular casi cristalina, puedan ser verdaderas antenas de transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. De acuerdo a esta hipótesis, los tejidos animales y vegetales generarían campos electromagnéticos débiles y complejos que serían modulados continuamente por los billones de moléculas aénicas próximas. Para ello, estas moléculas utilizarían sus segmentos transmisores receptores. Con el transcurso del tiempo, los organismos vivos habrían desarrollado este sistema de comunicación para alcanzar una eficacia máxima. A diferencia de los animales que pueden utilizar métodos de comunicación dinámicos y que por tanto tienen menos necesidad de otros sistemas comunicativos, los vegetales y otros organismos deben recurrir a sistemas de emisión estáticos. Por ello no es de extrañar que los ecosistemas incluyan un componente electromagnético complejo proveniente de sus organismos vegetales y animales que permite optimizar el juego diplomático de las especies que lo constituyen. Seguramente hay muchas plantas que se han especializado en este tipo de comunicación, desarrollando eficaces sistemas de transmisión de mensajes. Estos estarían destinados tanto a individuos de la misma especie, incluyendo mensajes internos dirigidos a sus propias células, como a los organismos de especies diferentes. La hipótesis central de nuestro trabajo es que algunos vegetales generan formas de comunicación muy especializadas o de gran fuerza que les permiten transmitir mensajes complejos a los centros nerviosos de los mamíferos, por ejemplo a los primates y en particular a los seres humanos. Ellos incluyen los mecanismos químicos, cuyo funcionamiento ha sido investigado parcialmente, y probablemente los métodos electromagnéticos antes mencionados. Tal vez el efecto que las plantas psicoactivas ejercen sobre nuestro sistema nervioso sea una combinación de ambos tipos de comunicación. Para aprehender el funcionamiento holístico de la conciencia, será necesario aproximarse al tema con mucho desprejuicio y apertura mental. Según McKenna, nuestra especie es en gran medida el resultado del intercambio de influencias recíprocas con ciertas plantas que producen intensos efectos sobre la mente. Señala este autor que algunas de las sustancias contenidas en ellas tienen un efecto muy específico en las capacidades humanas. Un ejemplo es la psilocibina, un agente activo del Theonanacatl y otros hongos que provoca un impacto profundamente catalítico en el impulso lingüístico. Los individuos o comunidades que consumían el hongo lograban una mejor comunicación a través del lenguaje. Aquellos o aquellas que no lo hacían se encontraban en franca desventaja. De a poco, las poblaciones consumidoras, que a su vez eran los grupos más aptos para el lenguaje simbólico, lograron una predominancia sobre las no consumidoras. Existen numerosas especies vegetales con propiedades psicoactivas parecidas a la ayahuasca, a la amanita muscaria o al Theonanacatl. Su influencia varía de acuerdo a las especies, las variedades e incluso el lugar donde crecen. Algunas de estas plantas han sido utilizadas como fuente de conocimiento por miles de generaciones. Es probablemente a través de ellas que llegan a la conciencia individual y social ideas o información que vienen siendo procesadas y compartidas por las comunidades humanas desde tiempos muy antiguos. Este texto es una reproducción del libro Pueblos, Drogas y Serpientes que publiqué en el año 2000 en Costa Rica y México, editado por Piriguazú Ediciones. El libro fue reeditado en el 2011 con el mismo título y luego en inglés con el título Peoples, Drugs and Serpents.